Solo estando en el lugar, sabes lo que está sucediendo. Los periodistas, vivencias y relatos. Bienvenidos. Buenas tardes, amigos de Los Periodistas, bienvenidos a este programa en donde le tenemos, por supuesto, lo más relevante que ha marcado la agenda noticiosa durante esta semana. Por supuesto, todo el tema del COVID-19 que ha impactado a todo el territorio guatemalteco y el mundo entero. Para este día, Guatemala ya reporta 1.221 nuevos casos de COVID-19 y la muerte de más de 30 personas. Es así entonces como esta pandemia avanza en el territorio. Sin embargo, vamos a enfocarnos específicamente en algunos departamentos como Huehuetenango, precisamente en donde ya las autoridades están tomando ciertas acciones por el incremento de casos. De igual manera en el Progreso. Pero vamos a abordar todo este tema a lo largo de este programa acá en Los Periodistas para que usted tenga conocimiento precisamente acerca de las medidas que se están adoptando y cómo esta pandemia avanza a nivel departamental. Ya hay pronósticos en donde indican que esta enfermedad va a migrar al área rural, precisamente a esos departamentos de escasos recursos en donde las personas prácticamente no están adoptando algunas medidas de prevención. Pero acá en el set me acompaña también nuestra compañera para que nos dé todos los detalles. Hola, Vivi, buenas tardes. Qué gusto compartir hoy el set de Los Periodistas y vamos a presentarle las notas más importantes de la semana. Ya lo decía Vivian, las estadísticas de COVID-19 en Guatemala son alarmantes, Vivi. Con los datos de hoy superamos los 850 fallecidos, posicionándonos a nivel latinoamericano en el 9º lugar de muertes y en Centroamérica en el número 1. Es así, los datos son fríos, son crudos, pero es una realidad que creo que es importante abordemos porque las personas es momento que tomen conciencia, es momento en que como guatemaltecos tenemos que ser más conscientes en acatar esas medidas de prevención que ya las autoridades nos han dado. No se están cumpliendo a totalidad. Hemos visto esta semana la proliferación de fiestas clandestinas, reinados de belleza, cuando estamos en una etapa crucial para poder aplanar esa curva. Es momento de que como guatemaltecos nos unamos y podamos así combatir y empezar ya a aplanar la curva, porque de eso depende la reactivación económica. Y los datos que nos dan las autoridades cada día van incrementando más y más y más, a tal punto que ya superamos, como lo indiqué, las 800 muertes por el COVID-19. Así es, Carolina, y precisamente vamos a abordar este tema y hoy específicamente el presidente Alejandro Yamatei visitaba Huehuetenango e indicaba que no hablemos tanto de los contagios que se han reportado, sino aquellas personas que todavía están exceptas del COVID-19. Así que le estaremos abordando este tema, pero también enfocándonos en lo que decía Carolina sobre cómo Guatemala precisamente es vista en el mundo. Ella indicaba que, por ejemplo, en Centroamérica, Guatemala ocupa el primer lugar en el tema de letalidad y ocupa el tercero por los casos de COVID-19 reportados. Panamá es el primero y en un segundo lugar tenemos a Honduras. Así que estaremos abordando este tema también de cómo es vista Guatemala a nivel mundial y precisamente a nivel de Latinoamérica y por supuesto a nivel Centroamérica. Y para continuar, Vivian, con el programa Los Periodistas nos acompaña desde casa Jensi López. Se une a esta plática y a presentar las noticias más importantes de la semana nuestra compañera. Buenas tardes, Jensi. Hola compañeras, buenas tardes, es un gusto saludarles. Efectivamente, el COVID-19 continúa formando parte de todas esas noticias que marcan la agenda en los diferentes medios de comunicación. Como ustedes ya lo mencionaban, vamos por un total de 21.293 casos positivos en Guatemala. Tan solo hoy se reportan 37 muertes. Se lamenta el fallecimiento de un niño de tan solo 2 años de edad. Hoy una característica que pudimos observar en el reporte de casos que brindaba el Ministerio de Salud es que la cantidad de personas que han fallecido superan a la cantidad de recuperados. 37 personas murieron y 36 lograron vencer al nuevo coronavirus. Sin embargo, pues este tema lo estaremos ampliando a lo largo de su programa Los Periodistas. Qué importante los datos que nos da Jensi, el que el dato de fallecidos supera a las personas recuperadas. Ya lo veíamos esta semana en los distintos noticieros de TN23, cómo los cementerios han empezado a colapsar, cómo el cementerio general está haciendo por día mínimo 30 inhumaciones diarias. En Misco ya no hay espacio para más cadáveres y ya las autoridades analizan la implementación de una fosa común, que todavía están buscando el terreno de donde se podría construir, Vivian, porque ya los datos se están incrementando y
cada día llegan más cadáveres a los cementerios. Así es, Carolina, realmente preocupante la situación. Ya lo abordaba el tema, ¿verdad?, acerca de las personas que han fallecido en cuestión de un día. Hablamos de 37 víctimas mortales, entre ellas, por supuesto, menores de edad. Durante esta semana le hemos dado a conocer acá en TN23, por supuesto, cómo los menores de edad han sido víctimas de esta pandemia. El día lunes le hablábamos de un menor de 3 años, el día martes de una pequeña de 12 años, el miércoles de una bebé de 1 año con 9 meses. Para este viernes ya se reporta también la pérdida de un menor de edad. Pero vamos a enfocarnos precisamente en el cierre de San Antonio La Paz en El Progreso, en donde el miércoles 1 de julio las autoridades habían confirmado que se habían reportado 46 casos positivos de COVID-19, pero habían pendientes unos hisopados de saber la respuesta. Para este viernes la cifra se eleva a 78. Por esa razón, las autoridades municipales han tomado la decisión de cerrar esa localidad y de esa forma evitar la propagación del COVID-19. Le hemos preparado una nota para que usted tenga pues todo el panorama de lo que acontece en este lugar. Aumentan casos positivos de COVID-19 en el municipio de San Antonio La Paz, en el departamento de El Progreso. Alcalde anuncia cierre la próxima semana. En un mensaje dirigido a la población a través de las redes sociales, el alcalde del municipio de San Antonio La Paz, departamento del Progreso, Núñez López, anunció que el aumento de casos positivos detectados en la población y la muerte de 4 personas lo obligan a tomar estas acciones. El lunes, este servidor de ustedes, en reunión de consejo, se estará tomando la decisión de un cierre para el municipio de San Antonio La Paz, especialmente para el casco urbano y las aldeas de arriba, donde no podrá salir ni entrar personas. Vamos a contemplar esta situación que sea de la manera más justa. También queremos hacer del conocimiento que el banco y la cooperativa estarán obligados a cerrar. Queremos cerrar por 10 o 15 días. Queremos que colaboremos todos. Ya tenemos 4 personas fallecidas y no queremos que vaya a seguir muriendo más personas. De 46, el día de hoy subimos a 78 y esperamos otros 25 resultados de hisopados para mañana. Bueno, entonces se le indicaba que para este viernes ya la cifra se eleva a 78 contagios solo en este municipio. Hablamos de San Antonio La Paz, El Progreso, pero están a pendientes 25 hisopados, lo cual podría aumentar la cifra de contagios. Solo en este municipio han fallecido 4 personas a raíz de la pandemia. Por esa razón, las autoridades toman la decisión de cerrar precisamente todo este municipio a lo largo de 20 días. Es así como lo ha dado a conocer el alcalde. Es importante también hacer referencia a que solo en El Progreso ya se han identificado 286 contagios de COVID-19. Carolina, y precisamente en este departamento se había establecido un cordón sanitario en la aldea Ixcanal por un brote comunitario de casos. Se levanta porque se indicaba que ya habían controlado la pandemia en este lugar. Sin embargo, vemos que ahora son otros municipios los que se ven afectados. El presidente de la República anunciaba eso, que se estaba aplanando la curva, y recordemos que en comparación a otros lugares, El Progreso ha sido uno de los más afectados. Exacto. Ha tenido muchos casos positivos de COVID-19. Yo lo decía antes de presentar la nota, Vivian, que un error cuesta caro. Sí. Y el no tomar las medidas de prevención puede hacer que aquellas comunidades que ya están logrando aplanar la curva con medidas de contención, con todas las medidas de higiene,
un error que se cometa puede regresar el COVID-19 y lo estamos viendo en el Progreso, en este momento en San Antonio La Paz, que está muy cerca de la ciudad de Guatemala. Entonces vemos que los casos van incrementando cada día, es más el número de contagiados y de fallecidos, y por eso reiteramos que como comunidad tienen que organizarse, tomar las medidas necesarias para poder continuar aplanando esa curva. Ya iban también, Vivian, y lo decía el presidente, que se alegraban que por eso se levantaba el cordón en ese lugar y también se levantaban otras medidas de contención, como de hecho el poder circular. De hecho, nosotros como guatemaltecos no podíamos circular hasta el Progreso, pero se levantó esa restricción. También de la circulación vehicular por número de placas se levantó, ya iban bastante bien, de hecho, pero cualquier error. No sé qué pasó allí, tendrían las autoridades que evaluar qué fue lo que pasó en ese lugar, pero es así como ya San Antonio La Paz se declara también con un nuevo brote de coronavirus. Bueno, y me quedo con la frase que tú decías, un error sale caro, así que no es momento de relajar las medidas, es momento de continuar precisamente con las medidas de prevención establecidas. Pero vamos a enlazarnos nuevamente con Jensi López para que ella se una a este tema y que nosotras como periodistas pues podamos abordar este tema que preocupa a toda la población. Jensi, adelante. Sí, Vivi, efectivamente, pues se continúa con el brote del coronavirus en varios puntos del país, el Progreso no es la excepción, y es importante que la población acate y aplique las medidas de prevención que las autoridades están implementando, como está pasando ahora en esta área del Progreso. También hay personas que no respetan estas medidas. Se les solicita no salir de casa, ellos no hacen caso, salen a veces por cosas realmente innecesarias y no es momento de bajar la guardia. Cada día vemos que se reportan más casos de COVID-19 y no es momento para que los guatemaltecos nos relajemos, para que dejemos de aplicar las medidas de prevención que se han estado dando a conocer por parte de las autoridades de salud. Es importante que respetemos esos lineamientos que el gobierno y las autoridades también nos han dado, también las autoridades encuentran aplicando las medidas de prevención. Recordemos que está en manos de todos los guatemaltecos poder pues terminar o prevenir el brote del COVID-19 que continúe en nuestro país. Recuerde, hay que continuar con el lavado de manos, con la aplicación de medidas sanitarias, el uso de mascarilla. Si no es necesario, no salga de casa. Vemos que muchas personas se mostraron inconformes por la restricción de circulación a través de los números de placas. Sin embargo, aparte de que logramos observar una disminución en el tránsito, también muchas personas se abstuvieron de salir. También no hay que negar, hay muchas personas que se vieron obligadas a contratar algún servicio de taxi, de Uber, con tal de movilizarse. Sin embargo, creo que sí es importante que evitemos a la mejor manera de salir. No tratemos de evadir estas medidas que nos están brindando las autoridades de gobierno. Debemos respetarlas, debemos continuar implementándolas por nosotros, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por los compañeros de trabajo, por las personas cercanas. Debemos continuar respetando estas medidas y vemos que hoy pues se da esta decisión por parte de las autoridades de cerrar esta área, específicamente San Antonio de La Paz del Progreso, luego de que se sumaran estos 78 casos de COVID-19. Esperemos que la situación mejore no solo ahí, sino en todo el país. Vivian, vamos a pedir a producción que nos comparta a través de la pantalla los datos para todas las personas que habitan en áreas de El Progreso y conozcan cuál es la situación del número de contagiados en ese lugar. Ya lo indicábamos, y el brote llegó nuevamente al Progreso y se tienen que tomar las medidas necesarias. Así es, Carolina, y hablábamos precisamente de un total de 286 casos solo en el departamento del Progreso. Como tú lo indicabas, pues el presidente, incluso las autoridades, con asombro, ¿verdad?, indicaban que ya habían controlado los casos, los habían identificado y por esa razón se levantaron muchas medidas y se relajaron prácticamente muchas de ellas. Pero ahora vemos cómo esto afecta a otra localidad, precisamente el municipio de San Antonio La Paz, El Progreso. Es momento de acatar esas medidas que se estaban adoptando desde el 13 de marzo acá en el territorio guatemalteco, y esa es la tabla que queríamos mostrarle precisamente, la cantidad de hisopados que se han realizado por municipios. Vemos que en Guastatoya, precisamente la cabecera del Progreso, ya se realizaron 933 hisopados y los resultados positivos fueron 50. Actualmente hay 16 casos activos. En Morazán
realizaron 169 hisopados y los resultados fueron 13 positivos. 3 personas permanecen con el virus. En San Agustín hablamos de 1.790 hisopados que se realizaron, de los cuales, imagínate, 127 resultaron positivos, 15 personas permanecen ya con el virus activo. Precisamente San Cristóbal hablamos de 119 hisopados, 7 personas resultaron con COVID-19, 3 permanecen con el virus. En el Jícaro, 309 hisopados, de los cuales 20 fueron positivos, 6 personas permanecen aislados en los hospitales habilitados para atender estrictamente esta enfermedad. En Sansare son 323 hisopados, de los cuales 47 dieron positivo y todos se han recuperado. En Sanarate son 464 pruebas de COVID-19, de los cuales 43 resultaron positivos y 21 personas permanecen con el virus. En San Antonio fueron 471 hisopados, de estos 46 personas dieron positivo a las pruebas de COVID-19, 10 permanecen con COVID-19 y tenemos un total. En el Progreso se han realizado 4.578 hisopados, de los cuales los casos positivos son 353. Como indicamos, esto va aumentando en cuestión de horas, de días. Realmente alarmante la cifra. Y también hablamos de los casos actuales que permanecen aislados en los hospitales, que son 74. Alarmantes, Vivian. Y nosotros siempre decimos algo, que este virus se caracteriza porque no define estatus económico, no define si la persona es de escasos recursos o no. Ha afectado a funcionarios también, a empleados de municipalidades, ya lo hemos dicho. Varios empleados han fallecido a causa de este virus y en la MUNI de Tectitán, Huehuetenango, no fue la excepción, Vivian. Allí falleció una persona por COVID-19 y la municipalidad tuvo que cerrar la sede de la localidad para empezar ya con la desinfección y también enviar a cuarentena a las personas que tuvieron contacto con este primer caso positivo. Así que a continuación le presentamos esta nota. Este día falleció el exdirector municipal de planificación de la municipalidad de Tectitán, Huehuetenango, y según las autoridades de salud, su deceso fue por coronavirus. El exfuncionario se habría infectado en el municipio de Zipacapa, San Marcos, lugar donde actualmente laboraba. El ahora fallecido regresó a su comunidad de origen en el municipio antes referido y asistió a un funeral, por lo que la comunidad quedó aislada. Ante esta situación, todo el personal de la municipalidad de Tectitán ha quedado en cuarentena, incluido el alcalde Doni Ángel Borrayes, quien, según el Centro de Salud de la localidad, sufre de neumonía. En el municipio ha quedado restringido el ingreso y egreso de los vecinos. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez. Bueno, y como ya nos informaba nuestro compañero corresponsal, muere este funcionario de la municipalidad de Tectitán en Huehuetenango. Y en este caso vemos cómo varios empleados públicos se han visto afectados por el COVID, no solo las personas que trabajan en el sector privado. En este caso, pues la municipalidad de esta localidad cierra a causa de este caso. El alcalde, como ya se informaba también anteriormente, ha implementado todas las medidas de prevención. Se está realizando una jornada de desinfección en el lugar y esta medida es muy importante que sea implementada por parte de las autoridades de todas las instituciones. Al momento de detectarse varios casos, o con el primer caso de coronavirus que se detecte en estos lugares, es importante que las municipalidades y las instituciones públicas adopten esta clase de medidas de prevención. También hemos visto que en varios lugares se ha implementado el teletrabajo. Es una medida muy importante para que los empleados puedan resguardarse también desde sus hogares para prevenir el COVID-19. Sin embargo, lamentablemente hay personas que son alcanzadas y afectadas gravemente por este virus, los llevan a la muerte. Hemos visto que no solo empleados municipales ni de otras muerto, también hemos visto cómo quienes están en la primera línea de combate al COVID-19 han fallecido luego de verse afectados, algunos con enfermedades ya preexistentes, situación que dificulta más su estado y la lucha que emprenden en contra de este virus, compañeros.
Jensi, y es importante también hacer referencia de cómo el COVID-19 ha ido avanzando específicamente en Huehuetenango. Recordará usted de que el primer caso precisamente fue identificado el 3 de mayo, en donde las autoridades municipales indicaban que el paciente de 76 años, quien dio positivo a las pruebas en ese departamento, había tenido contacto o relación con 200 personas más. Ellos estaban tratando la manera de ubicarlos y evitar la propagación masiva del COVID-19. Sin embargo, ahora ya hablamos de muertes. Un funcionario precisamente de la municipalidad es que pierde la vida a raíz de esta pandemia y toman la decisión de cerrar completamente la comuna. Esto para realizar un proceso de limpieza y evitar la propagación específicamente en esta institución. Pero es importante hacer referencia a la necesidad también que existe de tener una oportunidad de trabajo. Y hoy específicamente el presidente Alejandro Yamatei, en su gira por Huehuetenango, indicaba que debemos aprender a vivir con la enfermedad, que esta enfermedad se va a quedar por mucho tiempo en el mundo, pero tenemos que aprender a vivir con ella. ¿Cómo debemos hacerlo? Utilizando de una forma correcta la mascarilla, respetando un distanciamiento físico, el lavado de manos de manera constante con abundante agua y jabón. De esa forma podemos prevenir. Sabemos que hay necesidad. Esta enfermedad ha provocado una crisis financiera en el mundo, en potencias mundiales. Imagínate aquí en Guatemala, en donde hay personas que viven del día a día, de ventecitas en el mercado, y que ahora que se han tomado estas medidas, pues se han quedado prácticamente sin comer. Sin embargo, pues hay que respetar estas disposiciones y aprender a vivir con el virus. Ahí está el dilema de qué hacemos como país. El gobierno tiene sin duda una responsabilidad enorme. ¿Qué hacer? Los casos cada vez van incrementando, las muertes cada vez van incrementando, cada país voltea a ver al otro para ver qué medidas se están tomando. Ayer precisamente yo visitaba la frontera de Guatemala y El Salvador y nos contaban cómo El Salvador está logrando aplanar esa curva, increíble cómo ellos están tomando estas medidas también, aunque El Salvador tiene una población más pequeña, pero sí lo están logrando y esto es así. Entonces ahí es donde viene el dilema. En Guatemala, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo se va a reactivar la economía? Hay personas que ya no aguantan más sin empleo, que ya no tienen recursos económicos, que las deudas se les vienen encima, pero ¿qué hace el gobierno si cada día están incrementando más los casos? Entonces, como ya lo indicó Vivi, aquí es la responsabilidad de nosotros para no afectar también y no incrementar esas cifras, no aglomerarse en los hospitales, también o ir a los hospitales. A veces, ya lo decían esta semana en el Hospital Roosevelt, muchos pacientes llegaron a contagiarse al Hospital Roosevelt. Como guatemaltecos tenemos que tomar mucha conciencia de lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Con esta información nosotros vamos a una breve pausa. Enseguida regresamos con los periodistas. La viceministra de Salud detalló que se cuenta con un disponible de 8.500 pruebas a la fecha, pero se está en proceso la adquisición de 120.000 pruebas de antígeno para detectar el virus. Hay una existencia más o menos de 3.000 distribuidas en el interior de la República. El Hospital General cuenta con 4.500, el Hospital Roosevelt con 1.000. Está en proceso de adquirirlos. Creemos que se van a agilizar los procesos. Nosotros tenemos pendiente ya de tener los datos porque, pues como se los explicaba el día de ayer, hay un proceso de agilización en la modificación de compra para los diferentes eventos. Eso está por salir hoy y va a verse reflejado ya en Guatecompras, primero Dios, a partir de mañana o pasado, porque ya está esa modificación que debió de haber estado desde siempre en el proceso de la descentralización de adquisiciones, ¿verdad? La viceministra explicó que tienen varias compras en proceso para abastecerse nuevamente de pruebas. Asimismo, se están realizando enlaces con organismos internacionales para facilitar la compra y transparentar los procesos. Como ya lo mencionaba la funcionaria
de Salud en esta nota. Actualmente cuentan con la disponibilidad de 8.500 pruebas del COVID-19 y esperan adquirir este nuevo lote en los próximos días. Recordemos que las pruebas de antígeno pueden dar los resultados más rápido, aunque no se tiene pues por parte de algunos expertos en medicina la confianza total sobre este tipo de pruebas, puesto que no son tan sensibles como las pruebas moleculares de PCR. Las pruebas de antígeno, recordemos que también se realizan por medio de un hisopado y estas lo que hacen es detectar la proteína, que son ciertas proteínas que son parte del virus. Estas se detectan a través de este hisopado y los resultados pueden estar más rápido que cuando se practica una prueba molecular. Recordemos que las pruebas moleculares, por ser más sensibles y más exactas, los resultados pueden estar en un mayor tiempo. Sin embargo, también con el fin de poder conocer más rápido cuáles son los resultados que se tienen de las pruebas del COVID-19, es que el gobierno ha optado por comprar estas pruebas de antígenos, aunque en muchas ocasiones, en varias publicaciones a nivel internacional, se ha dicho que estas pruebas también pueden dar falsos negativos. Es decir, usted se hace una prueba de antígenos, el resultado es negativo, pero puede de que sí esté contagiado por el virus. Es por eso que también muchos expertos en medicina recomiendan que, a pesar de practicarse la prueba de antígenos y si el resultado es negativo, que se practiquen una prueba molecular PCR para tener un resultado más exacto. Como ya lo mencionaban anteriormente, ya el Ministerio de Salud espera comprar estas 120,000 pruebas de antígenos en los próximos días, las cuales serán distribuidas en los diferentes hospitales que ya tienen la autorización para poder practicar estas pruebas, y con esto también se da la oportunidad de conocer los nuevos casos y poder implementar esas medidas de prevención para poder evitar que este virus se continúe propagando, compañeros. Bien, Vivi, la pregunta acá es, lo importante, se tienen que hacer pruebas masivas. Exacto. Eso es lo más importante, y ya hemos visto en países como Nueva Zelanda, de hecho, tuvo datos muy positivos y lograron aplanar la curva muy rápido, porque a mayor número de pruebas tenían más resultados, y de esa forma lograron identificar los casos positivos y darle seguimiento, y es así como en muchos otros países se ha logrado contener este nuevo virus. Incluso la Organización Panamericana de la Salud se refería esta semana indicando que Guatemala tendría que realizar más hisopados, esto para identificar precisamente a las víctimas de COVID-19 y aislarlas, y de esa forma pues evitar o cortar la cadena de contagios. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social indicaba que en los planes que ellos tienen era de realizar 5,000 pruebas por día. Sin embargo, actualmente en Guatemala únicamente tenemos 8.500 pruebas. De estas 1.500 en el Hospital General San Juan de Dios, 1.000 en el Hospital Roosevelt y 3.000 más distribuidas en los diferentes hospitales de nuestro país. Esto es realmente preocupante, porque mientras se busca realizar 5,000 pruebas por día, únicamente tenemos 8.500. Lo que tú decías específicamente, masificar el número de hisopados para identificar a las víctimas, aislarlas completamente y de esa forma cortar la línea de contagio. Ya el ministerio pues informa que ellos van a buscar adquirir 120,000 pruebas de antígeno para de esa forma identificar los casos de COVID-19, que el evento ya se subió a Guatecompras y únicamente están esperando una persona que tenga todas estas pruebas, adquirirlas y ya iniciar ese proceso de duplicar prácticamente las pruebas, porque ayer precisamente se realizaron aproximadamente 2.500 y de esa forma hemos visto cómo ya los casos han ido en aumento. Y eso te iba a decir, que a partir de que las autoridades de salud incrementen las pruebas, la población no se tiene que alarmar, porque obviamente los datos se van a disparar, van a aumentar, porque del total de pruebas que se están realizando a la fecha, el 50% han dado positivas. Y hay un punto que sí me gustaría hablar y que tú lo decías, muy importante, es que a estas alturas los hospitales ya no tienen espacio. Muchas de las personas se están yendo a sus casas y ahí siguen un tratamiento. Pero este es un problema también, porque al inicio las autoridades de salud no enviaban a sus casas a los pacientes positivos de COVID-19. Y es simple, porque Guatemala tiene otra cultura, y ellos decían que en Guatemala muchos de los pacientes no acatan las órdenes que dan las autoridades, no cumplen con esa cuarentena, y desde ahí ya estamos fallando. Exacto, lo que tú decías, por ejemplo, la red hospitalaria ya está
completamente llena de pacientes con COVID-19, unos en camillas normales y otros en el intensivo. Lo que se aplica acá en Guatemala es que aquellos pacientes positivos asintomáticos fueron enviados a sus hogares para que allí se recuperen con la condición de respetar esa cuarentena, permanecer aislados, no tener contacto con su familia para evitar que ellos se contagien. Sin embargo, hay varias denuncias incluso de aquellos pacientes positivos que incluso van a la calle, van a la tienda con total normalidad, no respetan las medidas de prevención, están contagiando a más personas y esto es lo grave. Por esa razón ahora el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social incluso hace la contratación con 8 hoteles para que las personas permanezcan ahí, que estén aisladas y evitar precisamente eso, que muchas personas irresponsables, porque es la única palabra para eso, que son positivos pero asintomáticos, estén en casa y continúen con una vida normal. Sí, yo recibí una denuncia a través de redes sociales y una persona me escribía y en un sector de la zona 7 decía que una familia, que de hecho de esa familia fallecieron 4 integrantes. Imagínate. Y ellos tenían un negocio, tienen un negocio de venta de carne y seguían en el negocio y estaban contagiados. Entonces, en ese momento, ¿qué hacemos? Pues llamar a las autoridades de salud. Es importante que usted llame a las autoridades de salud, que llame a las autoridades para que también puedan darle seguimiento a estos casos, porque no es posible que esa irresponsabilidad pueda costar caro. Y muy caro porque ya no hay espacio en los hospitales. Exacto. Recuerdo también una situación que comentaba el presidente de la República, Alejandro Yamatei, de 2 comerciantes que tenían síntomas de COVID. Tenían pues fiebre, malestar en la garganta, complicaciones incluso para respirar, pero por temor no dijeron nada. Posteriormente se someten a estas pruebas, les dan los resultados y ellos se ocultaron. Ellos permanecieron un tiempo aislados para no ser trasladados a un hospital y permanecer ahí pues más de 15 días. Sin embargo, es una manera de prevenir y de esa forma de evitar nuevos casos de COVID-19. Vamos a enlazarnos de nueva cuenta con Jensi López, quien se encuentra en su hogar, para que también se una a este tema. Bueno, chicas, y ahora cambiando de tema, en los últimos días, en los últimos meses, a raíz de la pandemia del COVID-19, muchas personas han optado por solicitar comida, medicinas u otros insumos a domicilio. Sin embargo, todos los repartidores deben estar debidamente identificados. Pese a ello, la Policía Nacional Civil ha capturado a varios repartidores de comida o de otros insumos que transportan ilícitos, transportan armas, drogas, y en este caso en el departamento de San Marcos se ha optado la medida de que todos los repartidores deben identificarse con el fin de evitar el traslado ilícito de objetos que no son permitidos por la ley. Los invito a ver la siguiente nota. En el municipio de San Pedro Zacatepeques del departamento de San Marcos se inició con el control y regularización de unidades, así como personas que realizan servicio a domicilio durante horario de toque de queda. Según las autoridades municipales, existen personas que han aprovechado para el traslado de ilícitos. Básicamente, más que un permiso, es una regularización, a manera de que la municipalidad tenga un catastro y que estemos en coordinación con PNC y con PMT para poder tener control sobre las personas que circulan aquí en el municipio de San Pedro de Zacatepeques en horario de toque de queda. Lamentablemente, pues se han recibido varias denuncias en las cuales manifiestan que personas con X o Y calcomanía de servicio a domicilio transitan libremente en estados etílicos y algunos de ellos pues realizando pues una comercialización ilícita, ¿verdad? Por lo tanto, pues se tomó la decisión con el Consejo Municipal de poder apoyar a PMT y a PNC para poder regular y verificar que las personas que transiten a esta hora lo hagan de una forma lícita y registrados y autorizados, o más bien con el respaldo de la municipalidad, para que se tenga control sobre todo esto. Lamentamos mucho que hayan hablado de dinero cuando realmente el acuerdo 075-2020 por el Consejo Municipal en ningún momento pues permite o autoriza algún cobro por este permiso, más que ni siquiera es un permiso, ¿verdad? Sino que únicamente pues es una regularización que nosotros estamos haciendo para tener control. En las primeras horas hábiles del día se habían registrado en la municipalidad 68 personas que realizan entrega a domicilio de comida, medicamentos, entre otros productos. Pues hasta el mediodía, según datos, tengo en la página 60 solicitudes y 8 solicitudes físicas acá en la municipalidad. Entonces, como le digo, ya es
un ingeniero, el mismo juez de asuntos municipales y pues otras delegaciones acá de la municipalidad que se encargarán de verificar la veracidad de estos datos, ¿verdad? Para poder extender dichas permisos o dichas notas de parte de la municipalidad que servirán para que puedan comercializar sus productos de forma lícita. En la municipalidad se extenderá un documento que acreditará la autorización para circular y no se entregará ninguna calcomanía, aclararon en las instalaciones municipales. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. Definitivamente esta es una medida muy importante que creo que debería de ser replicada a nivel nacional, ya que muchas personas también se hacen pasar por repartidores de comida, de medicinas, de gas, de agua, para poder transportar cosas ilícitas. Recordemos que también hay muchos guatemaltecos que durante el toque de queda piden a domicilio bebidas alcohólicas. En este caso se sabe que hay una restricción de horario para poder consumir estas bebidas. Sin embargo, muchos repartidores son capturados cuando transportan este tipo de bebidas y creo que también aquí debería de existir una capacitación. Se sabe de estas restricciones, sin embargo, es importante que los repartidores de comida, de otros insumos, conozcan realmente qué pueden y qué no pueden transportar en horario de toque de queda durante estas restricciones. A la fecha, específicamente hasta el pasado 25 de mayo, la Policía Nacional Civil había capturado a 10 personas, a 10 repartidores o supuestos repartidores por transportar objetos ilícitos. Recuerdo que hay personas que han sido capturadas por transportar marihuana, bebidas alcohólicas, armas y otro tipo de objetos que no son permitidos por la ley. En este caso es muy importante que exista una regulación, que exista una identificación de estas personas que se dedican a transportar objetos. Recordemos que ante la pandemia del COVID-19 ha incrementado la demanda de servicios a domicilio. Sin embargo, es un tema muy importante que se debe de regular. De lo contrario, continuará el traslado de objetos ilícitos, porque los 10 casos que les mencionaba son los que pues se lograron detener, los que se lograron hacer públicos, pero hay muchos repartidores o personas que se hacen pasar por repartidores que posiblemente ya han transportado varios objetos ilícitos, pero que no han logrado ser detectados por las autoridades. En este caso, entonces, es muy importante, primero, que exista un registro, una regulación hacia este tipo de servicios. Segundo, que los repartidores cuenten con una capacitación, que ellos sepan qué pueden y qué no pueden transportar, para poder evitar de esta forma también que se cometan crímenes, porque ¿qué pasa con los repartidores que son capturados al momento de transportar armas? Esas armas obviamente se utilizarán para cometer algún asalto, algún hecho armado. Entonces, todas estas medidas, aparte de las medidas sanitarias para prevenir el COVID-19, estas no se deben dejar de lado, porque estamos en medio de una crisis. Esta situación debe ser regulada, debe ser controlada, de lo contrario, las cosas podrían empeorar en Guatemala. Y es que esto es un arma de dos filos, porque acá hablamos de algunos repartidores que aprovechan el beneficio que tienen para poder circular en un horario de toque de queda sin ninguna complicación para trasladar ilícitos. Hablamos de drogas, incluso bebidas alcohólicas y otro tipo de situaciones ilícitas, pero también se han dado a conocer algunas situaciones que han ocurrido. Incluso la Embajada de Estados Unidos estaba alertando a sus ciudadanos porque habían varias denuncias de personas o repartidores que llegaban a X casa indicando que llevaban la comida que ellos habían solicitado. La familia salía e indicaba que ellos no habían solicitado en ningún momento los alimentos que le llevaban hasta la puerta de sus hogares, y en ese momento exacto estos repartidores ingresaban a las viviendas y se llevaban todos los objetos de valor. Como le indicaba, esto es un arma de doble filo que están aprovechando algunas personas malintencionadas, pero no vamos a decir de que todos los repartidores, hay muchos que se esfuerzan trabajando en horas de la noche, precisamente 11, incluso hasta 12 de la madrugada, llevando lo que los guatemaltecos necesitamos en este tiempo de confinamiento. Así que no vamos a generalizar, no vamos a hablar que todos son así. Sin embargo, ya hay varias denuncias que se han presentado, incluso capturas por parte de la Policía Nacional Civil. Le dábamos a conocer precisamente acerca de estas situaciones un reglamento que se establece en San Marcos, que ahora los repartidores deben solicitar un permiso para poder movilizarse
a partir de las 18 horas hasta las 5 de la mañana en ese departamento sin ninguna complicación, porque incluso ya se han identificado algunas personas que están alterando alguna identificación. Vamos a recordar lo que ocurrió recientemente en el Tejar Chimaltenango, en donde 2 personas se conducían en su vehículo en el horario de toque de queda, pero llevaban una calcomanía en donde decía: Gobierno de Guatemala, doctor Alejandro Yamatei, juntos saldremos adelante. Estas personas iban sobre la ruta interamericana zigzagueando. Esto llama la atención de los agentes de la Policía Nacional Civil. Detienen el vehículo y al momento de solicitar la certificación o que los acreditaba como trabajadores del Estado, estas personas no presentan ningún carnet o alguna identificación. Los obligan a que desciendan del vehículo y que localizan varias latas de cerveza. Estas personas iban ebrias, iban conduciendo y aparte de ello haciéndose pasar como trabajadores del Estado. Por esa razón, las autoridades de Chimaltenango toman la decisión de cancelar precisamente este tipo de calcomanías para que ninguna persona cometa este tipo de ilícitos y pueda circular de esa forma. Se hacen pasar por periodistas o que trabajan en algún medio de comunicación. Y aquí no hay que confiarse, Vivian, porque a mí la Policía Nacional Civil sí me ha parado, me ha hecho el alto. La PMT también, me piden todos mis documentos, me piden mi gafete. Si usted no presenta el gafete y tiene rótulo de prensa, creo que ahí existe una sanción, una captura y una sanción económica. Entonces hay que tener mucho cuidado, no confiarse ni utilizar estos rótulos, porque finalmente yo creo que no cuesta, no es tan difícil, acatar las órdenes, pero siempre como guatemaltecos creo que nos vamos en contra de lo que nos dicen y por eso es que estamos como estamos, con esos datos impresionantes. Y aquí es momento de hacer una reflexión. Ya lo indicábamos al inicio como guatemaltecos, de unirnos para poder aplanar esta curva de contagios. Ahora vamos a cambiar de tema, Vivian, porque les vamos a presentar un avance de lo que usted verá este domingo en el programa Expedientes. Esta semana en Expedientes le presentamos cómo es el trabajo en la última línea de batalla contra el COVID-19. Además, cuál es el protocolo que se está utilizando para el adecuado manejo de cadáveres de las víctimas que han perdido la batalla y las inhumaciones en los cementerios. Aldea Chocolá, en el municipio de San Pablo, Jocopila, Suchitepeques. Una familia nos cuenta el calvario que ha vivido luego que las autoridades locales decidieran inhumar los restos de su ser querido en un basurero clandestino. Nosotros no estamos viendo quiénes son. Aquí lo que nosotros queremos es que paguen lo que hicieron. Esto y más, véalo en Expedientes el domingo 5 de julio a las 20 horas por Canal 3, el Super Canal. Y bien, ya le presentábamos este avance de lo que verá este domingo en Expedientes, las cifras sin rostro. Verdaderamente, Vivian, llega a un punto que como profesionales, como periodistas, es muy difícil presentar los datos de fallecidos por COVID-19. Cada día que nosotros damos que hay un fallecido más es muy triste y doloroso para nosotros también. Tal es el caso de hoy, el bebé de 21 días de nacido que falleció. Y es muy triste para nosotros, pero lo tenemos que hacer para hacer conciencia. Y por eso Expedientes presenta las cifras sin rostro, haciendo también un panorama amplio de las inhumaciones que se están dando en los cementerios. Precisamente usted está viendo en pantalla las fosas que se están haciendo en el cementerio La Verbena. Hay capacidad para 2,000 cadáveres. Hay 3 terrenos disponibles que se hacen, bueno, los identificaron como Los Pinos 1, 2 y 3. Los Pinos 1 ya está lleno de víctimas de COVID-19. Y se está empezando a llenar el 2 y el 3 que está disponible, donde ya están excavando las fosas. Entonces, al ver estas imágenes, para mí fue muy impactante. Y estar ahí más, porque te da la sensación de, ojalá, Dios mío, ojalá que no sea un ser querido el que mañana esté aquí. Y por eso tenemos que cuidarnos, no ser irresponsables, porque muchas veces por nuestra irresponsabilidad afectamos a otras personas que sí se han cuidado. Pero además en Expedientes le vamos a presentar esa historia controversial que sucedió hace algunas semanas.
el caso de Luis Enrique Carrillo. Él fue un joven porque la verdad es que tenía 40 años y falleció por COVID-19. Y la población se aglomeró en la comunidad de Chocolá, evitaron con palos, machetes, piedras que las autoridades de salud inhumaran los restos en el cementerio de la localidad, y las autoridades locales deciden, derivado a lo que pasó, llevarse el cadáver a un basurero clandestino. Ya pasaron varios días y la familia pues habla ante las cámaras de expedientes para contar este calvario que han vivido. Ellos solo exigen una cosa: exhumar los restos de su ser querido para llevarlos a un cementerio y que los restos de su ser querido reposen de una manera digna. Sin embargo, hay que conocer el protocolo de salud que establece que esto es imposible. El protocolo de salud dice que cuando una persona fallece por causas ajenas al COVID-19 se podría hacer una exhumación, pero tendrían que pasar 5 años. Y cuando una persona falleció por COVID es imposible. Pero en este caso se violó el protocolo de salud y ya hay una denuncia penal y las autoridades están investigando. Pero además también vamos a hacer un pequeño homenaje, Vivian, para aquellas víctimas que se han ido. Entre ellos, víctimas que han sido muy cercanas a nosotros. A nuestro compañero José Martínez le ha tocado vivir esta experiencia. Su papá, su abuela, sus primos, y quisimos darle un espacio a él. En realidad no hay palabras para estas personas que han perdido a un ser querido. No hay palabras que llenen ese vacío que ha dejado, pero aquí en Expedientes vamos a dar un espacio para ellos, y por eso le hacemos la invitación para que usted esté pendiente y conozca estas cifras tan reales, las cifras sin rostro. Carol, pues con base a tu experiencia realizando este tipo de trabajo, ¿cuál ha sido ese factor o ese denominador que tú has observado en el proceso de exhumación? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de estos procesos de exhumación luego de que una persona muere por COVID-19? Qué buena pregunta, porque yo decía el protocolo. Todos conocemos el protocolo, pero se está cumpliendo. Lamentablemente llegamos a un punto donde cada hospital está utilizando el protocolo que más lo saque ahí sí que despacio, ¿verdad? Que puedan desfogar las morgues para que los cadáveres sean llevados a un cementerio. Cada quien está aplicando un protocolo y esto es una cadena, y por eso nosotros acá le vamos a presentar cómo se trabaja en la última línea de batalla. Aquí no estamos hablando de la primera línea de batalla, de la última, donde están las funerarias que hoy día se han convertido en un pilar para las familias de las víctimas fallecidas por COVID-19, porque ellos tienen que hacer todo el proceso, desde retirar el cadáver de la morgue, desde inscribir la defunción y llevarlo a un cementerio para darle el último adiós. Y por eso es que hoy los trabajadores de funerarias se han convertido incluso en darle ese último adiós a personas que ni siquiera han visto, que ni siquiera vieron, porque ni siquiera ellos pueden abrir. De hecho, el protocolo establece la bolsa donde va el cadáver, no se puede abrir. Y existe este protocolo desde que inició la pandemia en Guatemala, pero lamentablemente no se está cumpliendo. Y ahí también hay otros problemas, ¿no? que ya se dan en los tiempos para el trámite, y eso ha hecho también, porque hay que decir que el protocolo establece 6 horas para que las funerarias hagan todo el trámite y puedan retirar el cadáver de las morgues. ¿Y por qué nosotros hemos visto que las morgues han colapsado? Porque ese tiempo no se está cumpliendo. Otro factor que tienen es que los cementerios, por ejemplo, el cementerio general a las 12 está cerrando y ya no recibe cadáveres, y los fines de semana ya no están recibiendo. Ese es un problema muy grave, porque entonces los cadáveres se tienen que quedar en las morgues de los hospitales, y ahí es donde vemos que ya colapsan. Así que esto y más usted lo verá este domingo en punto de las 8 de la noche al finalizar Telediario. Bueno, así que al pendiente de Expedientes el próximo domingo a partir de las 20 horas, un tema realmente que preocupa y que alarma a toda la población guatemalteca. Una invitación para que usted esté al pendiente. Así que con esta información hemos llegado al final de nuestro programa. Los periodistas agradecemos su fiel sintonía. Solo estando en el lugar, sabes lo que está sucediendo. Los periodistas, vivencias y relatos. Hasta la próxima.